Bueno, vamos a hablar del lavado de manos. Hay que hacerlo conforme al procedimiento estándar, en forma vigorosa y frecuente, al menos cada 2 horas, con agua y jabón durante al menos entre 45 y 60 segundos, al llegar al establecimiento, al ingresar, después de cada salida o al reingresar, antes y después de comer, luego de manipular desperdicios, luego de cualquier acercamiento ocasional con compañeros de trabajo, personal externo, productores, proveedores, otros, etc. Después de tocar superficies públicas, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, escritorios, mesadas, etc. Luego de manipular diferentes elementos tales como máquinas, herramientas, impresoras, utensilios del celular, tarjetas de crédito, débito, llaves animales, luego de utilizar las instalaciones sanitarias, bajar los ascensores, etcétera. Bueno, la forma correcta es mojarse las manos con abundante agua, depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente como para cubrir la superficie de las manos, frotarse las palmas de las manos entre sí, frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos, frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación y viceversa, enjuagarse las manos con abundante agua, secarse con una toalla desechable, utilizar la misma toalla para cerrar la canilla y obviamente ahí ya las manos estarían seguras. Higiene de manos con soluciones a base de alcohol. Bueno, lo mismo, la forma de proceder es la siguiente. Esto se hace cuando no tenemos la posibilidad de utilizar agua a disponibilidad de agua y jabón. Así que lo que se hace es depositar en la palma de la mano una dosis suficiente del producto como para cubrir toda la superficie, frotarse la palma de las manos entre sí, frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, frotarse las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos, frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapando con la palma de la mano derecha y viceversa, frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo el movimiento de rotación y viceversa, y una vez secas, las manos estarían ya seguras. Bueno, vamos a hablar del tema de la limpieza y desinfección. El personal de limpieza designado, ya sea de INTA con tarea específica o tercerizado, se encargará de la limpieza de las superficies y los pisos utilizando detergente diluido en agua o solución a base de lavandina y complementará diariamente con el aseo de los muebles, ventanas, puertas u otros. Lo que se sugiere es nunca mezclar estos compuestos porque irritan las vías respiratorias y causan intoxicaciones graves. Todos los productos utilizados para la limpieza y desinfecciones deben ser identificados con rótulo, con las hojas de seguridad correspondiente y conservarlo. Lo mismo deberán estar aprobados por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, quien brindará la capacitación para su correcta utilización. Hay link como para bajar la información referente a estos desinfectantes. Ahora vamos a hablar específicamente del proceso. El procedimiento de desinfección es el siguiente. En un balde agregar agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente como para producir espuma, sumergir el trapo o el paño, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la zona más sucia. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. Enjuagar el trapo o paño regularmente con agua tibia entre limpieza de las distintas superficies. No usar escobas, escobillones o plumeros. Para prevenir y minimizar el riesgo de contagio
por contacto, la desinfección de los ambientes, sectores y superficies de trabajo, etcétera, de uso frecuente, se hará sumergiendo el trapeador o paño en la solución preparada. Ahí tenemos el anexo 4, en los cuadros 1 y 2, que se puede ver cómo se hace, y luego lo que hay que hacer es escurrir y friccionar las superficies a desinfectar, dejar secar. Se sugiere instruir al personal de limpieza sobre el procedimiento de limpieza y desinfección. Comenzar la tarea con una ventilación integral, luego realizar la limpieza y desinfección de todos los sectores y puestos de trabajo donde haya trabajadores que reanuden sus actividades. Colocar un trapo de piso húmedo con solución de lavandina diluida en la entrada de los edificios, ambientes de trabajo y plataformas de vehículos de traslado del personal. En caso de usar también desinfectante en aerosol a base de fenilfenol, más etanol, aplicarlo sobre las superficies, ya que el virus no sobrevive en el aire. Asegurar el recambio del aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. Ventilar con regularidad. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección personal adecuado para la limpieza y desinfección, guantes de nitrilo o acrilonitrilo, protectores oculares o facial, traje impermeable o guardapolvo, y protección respiratoria con el objeto de prevenir enfermedades profesionales y el contagio del COVID-19. Establecer una rutina de verificación y rellenado de los recipientes que contienen alcohol 70%, jabón líquido, toallas descartables, lavandina diluida, papel higiénico, a fin de mantener la reserva de los productos. Garantizar la provisión de agua potable y jabón en cantidades suficientes como para asegurar la higiene de las manos, como así también de los productos que forman parte de la limpieza y desinfección tanto del trabajador y sus objetos personales. Deberá solicitarse el correspondiente análisis bacteriológico y fisicoquímico a las empresas proveedoras de agua envasada, y en el exterior, veredines, caminos, pasillos comuneros hay que desinfectar. Hay un anexo en el 4, los cuadros 1 y 2, y la dosis resultante dependerá de la cantidad de agua a emplear con la capacidad del tanque del equipo aplicador a utilizar. Bueno, vamos a hablar de los ambientes y los lugares de trabajo. Hay que informar y capacitar a todo el personal sobre los procedimientos de trabajo adoptados y las recomendaciones particulares de la institución. Cada responsable de área o sector debe realizar la inducción del personal a su cargo sobre la implementación de las medidas de prevención. Designar y capacitar a las personas que cumplirán el rol de asistentes con el objeto de verificar y asesorar sobre el cumplimiento de las normas básicas establecidas, así como de transmitir al personal la importancia de cumplirlas. Por otra parte, reforzar la higiene de las manos, suelas de zapatos, objetos personales, carteras, mochilas, bolsos, antes del ingreso a los edificios. Colocar trapos o paños con productos desinfectantes en las entradas y al alcance de los trabajadores. Un rociador con alcohol al 70% o alcohol en gel. Realizar la higiene y desinfección de los ambientes y de todas las superficies de trabajo, reloj biométrico, alcohol disponible a mano y elementos de uso frecuente como pueden ser picaportes, teclas de luz, ascensores, pasamanos, barandas, dispensers de agua, etc. La misma debe realizarse en rutinas durante la jornada laboral y al finalizar la misma. Existe dos cuadros, el 1 y 2, en el anexo 4, para poder ver cómo se debe hacer. Mantener, por otra parte, el orden para facilitar las tareas de desinfección, tanto en los puestos de trabajo personales como en los espacios comunes y compartidos. Ventilar diariamente todos los espacios de trabajo al inicio de la jornada y en lo posible durante la misma, y antes de finalizar para efectuar la limpieza general. Mantener las ventanas abiertas, si hubiera ventanas enfrentadas, abrir ambas para garantizar una ventilación cruzada. En invierno, a pesar de las bajas temperaturas, debe hacerse con regularidad. Dejar las puertas de las oficinas parcialmente abiertas. Esto favorece la renovación del aire y reduce significativamente el uso del picaporte como posible lugar de riesgo de contagio por contacto. En ambientes con equipos de aire acondicionado se deberá mantener
un eficiente funcionamiento e higiene del sistema de ventilación para favorecer la renovación constante del aire. Asegurar el mantenimiento periódico y una efectiva limpieza de los filtros y conductos mediante el sistema de aspiración y analizar, de ser necesario, el recambio de los filtros cepa o similares. Las empresas que realizan los servicios deben presentar sus habilitaciones y procedimientos correspondientes, incluyendo el o los productos que vayan a utilizar y tienen que estar autorizados. Considerar la organización de las tareas en equipos de trabajo reducidos, respetando a los trabajadores el distanciamiento de 2 metros, escritorio de por medio, evitando ubicaciones frontales, esto está en el anexo 10. Se deberán contemplar específicamente la situación de las unidades que cuenten con centros de multiplicación de aves, laboratorios de investigación, restringir visitas y circulación de personas externas en ámbitos o espacios de trabajo. La dirección de la unidad y el comité de emergencia deben fijar el protocolo de visitas. Reforzar, por otra parte, las condiciones de higiene de los espacios comunes, particularmente el tema de las puertas de ingreso, cocinas, comedores, sanitarios, aumentando la frecuencia de limpieza y desinfección de los mismos. La asistencia a las cocinas, sanitarios o espacios comunes deberá ser en forma gradual y de a un trabajador por vez, a fin de evitar aglomeraciones tanto en los pasillos como en los lugares comunes. Se incluirá un pulverizador en los sanitarios. Hay que utilizar los sanitarios de un agente por vez, no manipular el expendedor de toallas descartables sin lavarse las manos previamente, desactivar secadores de manos por aire atento que representan un gran riesgo de contagio por dispersión de las partículas. Los espacios comunes en comedores y cocinas deberán utilizarse en forma gradual, siempre conservando el distanciamiento de 1,5 a 2 metros y turnándose para las comidas, el lavado de la vajilla, utensilios. Lavarse las manos antes y después de comer, no compartir cubiertos, mates, tazas ni comidas, proceder a la limpieza y desinfección del lugar, identificar todos los elementos y utensilios del personal, escalonar los turnos de comida para evitar aglomeración de las personas en áreas de servicios, manteniendo distancias de seguridad establecidas. Se aconseja el uso de delivery para alimentos y se recomienda la autoprovisión de los mismos. También se recomienda evitar la utilización de artefactos de uso común, microondas, calentador de agua, heladera, dispenser, y de ser necesario de usarlos, será bajo la responsabilidad de cada usuario, obviamente, debiendo realizar la desinfección de los mismos, o sea, hacerlo en forma personal, antes y después del uso de manijas, perillas, botones, pico vertedor, etc. Se debe colocar un kit de desinfección donde están los artefactos y, por supuesto, mantener el orden y la limpieza de los depósitos de residuos, higienizándolos con agua detergente y lavandina con la concentración recomendada. Entrega de semillas, bolsones de verduras, pollitos, etc. Bueno, en todo momento se debe intentar disminuir la presencia de personas e indicar con cartelería, con información, indicando los teléfonos de contacto, etc., la implementación de una plataforma virtual y la difusión a través de medios locales. Se debe cumplir y respetar las recomendaciones generales como también las indicadas en los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, según el caso particular de cada trabajador. Dividir las jornadas de trabajo en turnos para minimizar el número de personas presentes, a implementar modalidades donde no haya contacto directo entre quien entrega y quien recibe. Limpiar y desinfectar el lugar, materiales, objetos y herramientas de trabajo. Esto está en el anexo 4, en los cuadros 1 y 2. Determinar un área permanente de trabajo para el fraccionamiento de los productos y preparación de bolsitas, bolsones, cajas, a modo de monitorear y asegurar una limpieza y desinfección. Asegurar que las unidades productivas, asegurar en las unidades productivas la disponibilidad constante de jabón blanco, en pan o líquido, toallas de papel descartables o desinfectante. Lavarse las manos con frecuencia con jabón antes y después
durante y después de realizar las distintas tareas. Y si los técnicos auxiliares deben realizar actividades señaladas en forma externa, deben utilizar durante la ejecución el barbijo N95, en aquellos casos con exposición a riesgos importantes de contraer la enfermedad. Revisar, obviamente, si el respirador está en buenas condiciones, según lo indicado en el punto durante la jornada laboral. Se recomienda además el uso de tapaboca y guantes de nitrilo o acrilonitrilo para trabajos internamente y en algunas tareas básicas esenciales como las desinfecciones, además de utilizar antiparras tipo anteojos y trajes impermeables. Si los guantes son de acrilonitrilo, pueden desinfectarse lavado previo con agua y jabón y usarse siempre que no estuvieran rotos o agujereados. Los guantes de nitrilo, después de un uso intensivo, deben descartarse o disponerse en caja azul o bolsa amarilla para residuos peligrosos. Deberá adicionarse protección facial si no se reciben personas externas para las entregas o retiros de mercaderías, si se reciben personas externas para las entregas de mercaderías, y cercanías con otro compañero de trabajo o personas. Mantener la distancia de 2 metros entre personas al hacer una fila, trabajar o circular dentro de la unidad de trabajo en general. Si fuera estrictamente necesario, el uso de vehículos para el cumplimiento de las tareas esenciales, como también las de colaboración con otras instituciones, organizaciones, deberá previamente procederse a su limpieza y lavado exterior e interior y luego la desinfección. Está el cuadro, el anexo 4, el cuadro 1 y 2, como para verlo, y luego de finalizar las mismas proceder nuevamente a la desinfección como corresponde. No compartir la cabina, viajar con la menor cantidad de personas posible y ventilar continuamente, dejar el vehículo en condiciones de ser utilizado por otra persona, completar el registro interno de cada vehículo respecto a la tarea de higiene y desinfección, dejarlo en un lugar visible y de fácil identificación, y de ser imprescindible que viajen 2 operarios, es conveniente utilizar una camioneta de doble cabina y guardar la distancia, un pasajero adelante y un pasajero atrás, sentados en el lado opuesto. Contar en la cabina con alcohol en gel, preparado de alcohol al 70%, toallas descartables y en caso de utilizar baños públicos durante el traslado, lavarse y desinfectarse bien las manos. Desinfectar exteriormente el calzado, suela incluida, y usar toallas de papel descartables para ingresar nuevamente al vehículo. Consejos para trabajos en el campo. Bueno, antes de iniciar la jornada laboral, desayunar y mantenerse bien hidratados a lo largo del día, no compartir la botella de agua con los compañeros, llevar un bidón con vasos separados, identificados para no confundirse y tomar del mismo, utilizar los elementos de protección personal, certificados y homologados, que han sido entregados según los riesgos a la tarea que tengan que realizar. Proceder a su desinfección, cuidado y mantenimiento en los casos correspondientes. Su uso correcto y colocación es fundamental para evitar posibles vías de ingreso del agente de riesgo al organismo. Nunca se deben compartir los elementos de protección personal. Es importante la forma de quitarse los guantes, barbijos y semimáscaras para evitar posibles vías de ingreso del agente de riesgo al organismo. Después podemos decir que también es importante la forma de quitarse los guantes, los barbijos, las semimáscaras para evitar el contacto con zonas contaminadas o la dispersión del agente infeccioso. No trabajar juntos o de a pares en las mismas hileras, respetando el distanciamiento social. Establecer cuadrillas o grupos de trabajo delimitando las zonas, organizar el trabajo y espacios comunes, reducir el número de personas al máximo, eliminar malezas, escombros y desechos en los lugares de trabajo y sectores aledaños, disponer de un kit de desinfección, jabón blanco, alcohol al 70, lavandina común, 25 gramos de cloro por litro, a razón de 20 mililitros por litro de agua, toallas descartables, bidón de agua potable, bolsa de residuos, identificar las herramientas de trabajo personales y evitar el intercambio, desinfectar con frecuencia superficies de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, esto está en el anexo 4. También los trabajadores deberían, antes de ir a almorzar, cuidar en todo momento la higiene y el aseo personal, llevar un registro de los equipos y maquinarias utilizados, dejando
indicado de quién recae la responsabilidad de su mantenimiento, y al terminar las operaciones proceder a su limpieza y desinfección. Esto está en el anexo 4. Recomendaciones de atención al público y recepción de documentación de muestras, suelos, semillas, vegetales, análisis de residuos. Bueno, en todo momento se debe intentar disminuir la presencia de personas e indicarle con cartelería, con información clara, concisa, indicando los teléfonos y los contactos. La implementación de la plataforma de agencia virtual y la difusión a través de medios locales. Las personas, productores, visitantes, estudiantes, público en general, que deseen ingresar al establecimiento, deben presentar la aplicación Cuidar y tener que llenar la declaración jurada de salud COVID, el anexo 5. Toda mercadería que ingrese mediante cajas, encomiendas, sobres en folios, además de contar con su protección, deberá ser desinfectada antes de ingresar para ser entregada en su lugar de destino. Se recomienda que en las oficinas de ingreso entre una sola persona por vez, y en el caso de las agencias de extensión se deberán colocar barreras de contención de acrílico o similares transparentes en la medida que ediliciamente sea posible, cumpliendo con el distanciamiento de 1,5 a 2 metros entre trabajadores y los usuarios. Ajustar el ingreso mínimo de personas por vez, con uso obligatorio del tapabocas para ingresar al establecimiento, evitar el contacto directo y mantener la distancia precautoria, y en caso de no poder colocar barrera física entre el puesto de trabajo o de establecer distancia de seguridad, se proveerá en forma complementaria protección facial. Definir el número de personas autorizadas a permanecer en el interior del edificio o sector, una persona cada 16 metros cuadrados, disponer en cada oficina o local o ambiente de trabajo alcohol en gel y rociador con alcohol al 70% para la correspondiente desinfección de manos de ingresantes, y las visitas y los trabajadores deben usar barbijos y tapabocas, máscaras faciales cuando tengan que atender al público, y reforzar las medidas de higiene y desinfección en los lugares de trabajo con atención al público, incrementando la limpieza de mostradores, armarios, pasamanos, sector de cajas, entrega de mercadería, pisos, picaportes y toda superficie con la que el trabajador público pueda entrar en contacto. Esto está en el anexo 4. Toda espera se hará en forma externa a los edificios, para lo cual se delimitará la distancia de seguridad recomendada, marcando con pintura el piso. Tratamiento y disposición de residuos. Bueno, se debe proveer bolsas amarillas y cajas azules, según la legislación sea nacional o provincial, para residuos peligrosos o especiales, para la colocación de los elementos de protección e higiene personal usados, traje impermeable, guantes, toallas de papel descartable, paños de limpieza y desinfección, etc. En el caso de personal que trabaje en la determinación de los test de coronavirus, se debe utilizar bolsas rojas y cajas rojas para residuos patogénicos. También identificar en el frente de cada caja el tipo de corriente del residuo y el área o sector, la fecha del retiro y el peso en kilogramos. Designar el responsable para el mantenimiento de la limpieza y desinfección de los depósitos de residuos, y cada vez que se realice utilizar guantes descartables preferiblemente, y protección respiratoria y facial, traje impermeable, y en caso de ser factible, la asistencia mecánica que reduzca el contacto con los mismos. Desinfectar el contenido antes del cierre en la bolsa, cerrar la caja, llevar al depósito de residuos peligrosos y patogénicos identificado y señalizado, y luego desinfectar el exterior de la caja y estibar para su retiro para tratamiento y disposición final. Sintomatología del COVID-19. Bueno, esto está en los anexos 6, 7 y 8. En caso de presentar síntomas característicos del COVID-19 durante la jornada de trabajo, a esto se refiere fiebre de 37,5 grados centígrados o más registrada con un termómetro, tos, dolor de garganta, al tragar, dificultad respiratoria, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dificultad para hablar o moverse, el trabajador debe aislarse mediante
inmediatamente a una sala de aislamiento que se debe determinar para casos sospechosos hasta la llegada de la ambulancia perteneciente al servicio de salud actuante, local, y se desinfectará el entorno y los elementos personales y de trabajo. Se deberá dar aviso en forma inmediata a su superior, a la subdelegación de CIMAT y a la delegación de CIMAT nacional, al referente de personal, al responsable regional de higiene y seguridad en el trabajo y al servicio de medicina laboral, continuando con el flujograma que hay digamos, para estos casos. Así que esto está todo escrito en el anexo 7. Esto tiene que hacerse con la mayor urgencia, avisar a la autoridad sanitaria de la jurisdicción para que indique cómo actuar y para el seguimiento, en el anexo 6 está escrito, cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio durante los 14 días establecidos y en caso de tener un familiar o contacto cercano que desarrolle COVID-19, no concurrir al lugar de trabajo y comunicar esta situación a su superior, al servicio médico laboral, a la oficina de personal de la unidad mediante los canales habituales y dar aviso urgente a las autoridades sanitarias locales, al Ministerio de Salud y provincia. Por supuesto, y mantener la discrecionalidad de los casos de contagio con el fin de evitar la discriminación de él o la trabajadora.